Qué bueno comenzar el café mañanero con la artista más importante del siglo XXI en lo que tiene que ver con el apartado pop. Estamos hablando de Beyoncé. Carlo Angulo, ¿cómo es eso entonces que Beyoncé es la artista más importante del pop? Esta noticia viene sonando desde la semana pasada, Jorge, pero porque la revista Billboard ha decidido hacer una lista sobre los 25 artistas más influyentes en la historia del siglo XXI y han ido develándolo por partes. Entonces, ¿qué pasa? La semana pasada se dio a conocer de que Taylor Swift era la segunda artista más importante del siglo XXI. Y claro, con la moda que tiene la cantante estadounidense en este momento, muchísimas personas empezaron a especular si Taylor Swift, y con la masividad que tiene, es la segunda, ¿quién podría ser la primera? Y finalmente se dio a conocer el día de ayer, en el martes por la madrugada. La revista Billboard ha anunciado que la reconocida cantante Beyoncé sería la denominada como la artista más importante de este siglo. Y han aclarado una parte muy importante, ya que los fanáticos de Taylor Swift estaban molestos, porque si bien hablamos de que por número de ventas la artista más grande del pop debería ser sin duda alguna Taylor Swift, ya que es la persona que ha vendido más álbumes de música en este siglo, lo que ha tomado en cuenta la editorial de la revista Billboard es justamente la trayectoria de más de 25 años consagrados de influencia. Recordemos que Beyoncé no solamente tiene una cantidad innumerable de récords Guinness, entre ellos es el artista que más Grammys ha ganado en la historia, y es por ello que, junto con su trayectoria, la evolución, el impacto y el cambio de géneros, al igual que su paso por grupos de música como Destiny Child, es lo que la han convertido en una artista versátil y que ha demostrado que el tiempo no significa nada para ella, por lo cual la han denominado como la artista más importante del siglo XXI en el apartado del pop. Y entonces, ¿dónde dejamos a Adele, por ejemplo? Claro, esta ha sido parte de la polémica justamente de cómo Billboard ha ido nombrando cada semana a los artistas más influyentes de este siglo. Y bueno, como han tenido que aclarar en esta ocasión, ha sido en particular por decisión de la editorial. Al final se ha votado. No ha sido una cosa que ha tomado la decisión una sola persona. Si vamos hacia la lista, la artista número 25, por ejemplo, se trata de Katy Perry. En el apartado número 24 encontramos al primer hombre, Ed Sheeran, y la gran sorpresa de todos es que hay un latino en la lista y es en la posición número 23. Y se trata del puertorriqueño Bad Bunny. Pero clasifica como intérprete de pop. De música popular, sí. De los artistas que están de moda en estos momentos. De hecho, hay grupos que ya ni siquiera se encuentran en activo. Por ejemplo, One Direction está en la posición número 22. Mientras que el rapero Lil Wayne en la posición número 20, que para algunas personas dirían que no es tan importante, pero en los Estados Unidos se ha basado también mucho. Recordemos que esta es una revista que está haciendo base en los Estados Unidos y, por supuesto, la música que se consume en este país. The Weeknd ocupa la posición número 18 y Shakira está en la posición número 17. La artista latina mejor ubicada en ese escalafón, ¿quién es? Seguimos ubicando. Miley Cyrus está en la posición número 15, Justin Timberlake en la 14, Nicki Minaj en la 13, Eminem en la posición número 12, siendo junto a uno de los raperos que más está arriba, Usher en la posición número 11, y Adele, como bien comentábamos, es la 10ª artista en la lista. Ariana Grande, que está muy de moda en estos momentos gracias a la película Wicked, está de 9. Justin Bieber en la 8ª posición. Kanye West en la 7ª posición. Britney Spears en la posición número 6. Lady Gaga en la 5ª posición. El rapero Drake en la número 4. Y Rihanna en la número 3. Recordemos que Taylor Swift fue develada la semana pasada como la número 2 y Beyoncé como la número 1, siendo estos los artistas que son más influyentes y que por supuesto los más importantes hasta ahora en el siglo XXI, entre los que encontramos en el apartado latino, por supuesto, a Bad Bunny y a Shakira. Felicitaciones a todos los integrantes de esta prestigiosa lista, los mejores artistas internacionales vistos desde los Estados Unidos. Sí, exacto. Muy importante recalcar eso, sí, claro. Sí, porque a lo mejor nos sorprende. Oye, y estos artistas de pronto por acá no suenan mucho o no están tan presentes en la vida cotidiana en España o en América Latina, pero en Estados Unidos sí. Y desde allá se ve la música de una forma muy diferente. Lo latino apenas es un apartado. Sí, pero aún así, que haya dos artistas en esta lista, recordemos, las 25 mayores estrellas pop del siglo XXI, da mucho a entender de cómo la música latina ha cambiado y cómo los estadounidenses justamente cada vez están consumiendo más a los artistas latinos. Entonces, encontramos en esa lista del top 20 a Bad Bunny, está en el puesto número 23 y Shakira en la posición número 17.
Felicitaciones entonces para todos los que hacen parte de esta lista. Corresponde evidentemente al año 2024, Sí. pero yo estaba viendo la noticia ahí que se hablaban de artistas más importantes del siglo XXI. Sí. Siglo XXI. Del siglo XXI ha sido la publicación de este año. Bien. Así empezamos el Café Mañanero. Feliz día para todos. Estamos a nombre de Equalo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a equalo.com, descargue la aplicación, rellene un breve formulario, hágase con la tarjeta Equalo, que tiene el respaldo de Visa, y esto le permite hacer compras a nivel nacional e internacional. Equalo. Recuerde que puede abrir una cuenta bancaria solo con el pasaporte. Además, acceder a microcréditos, préstamos personales, hipotecas, enviar dinero. Son muchos los servicios con Equalo. Pues entramos en materia aquí en el Café Mañanero, comenzando nuestro programa. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Empezamos el Café Mañanero dando cuenta de el clima, Carlos. Hombre, amaneció lloviendo, ¿no? Amaneció lloviendo. Pero ya tipo 8 de la mañana ya escampaba, ¿no? Sí, se encuentra en este momento en la ciudad de Valencia. Ya yo lo mantengo con un clima, digamos, un tanto nublado. Esperemos que no vuelva a llover en el resto del día. Lo que pasa es que siempre que llueve de noche, inmediatamente revuelve los recuerdos recientes de lo que pasó. Es inevitable. Y ojo, porque ya los psicólogos están manos a la obra porque tienen mucha tarea. Los problemas mentales. Recordemos primero la pandemia. Todavía no nos habíamos recuperado de la pandemia cuando llega este golpe de la DANA. No solamente ha afectado a las personas que vivían en la zona o los directamente damnificados, sino a todos en general. Bueno, desde aquí un abrazo una vez más para todos los afectados por la DANA. Y a propósito de la lluvia, Carlos, hoy encontramos que los neumólogos están alertando de que estamos en una situación de riesgo para la salud respiratoria por el polvo de la DANA. Y es que cuando llueve, por ejemplo, hoy si vamos a la zona vamos a encontrar mucho lodo todavía, mucho barro, pero una vez calienta el sol, el problema es el polvo. Cada vez que pasa un coche, pasa un vehículo, incluso no hace falta ni que sea un vehículo, una moto o simplemente con el viento se levanta el polvo, y esto están advirtiendo los neumólogos, los médicos, que afecta la salud, agrava la situación. Y otra noticia, como siempre damos cuenta, ya este lunes damos cuenta este martes damos cuenta cómo abría nuevamente el metro en el caso de Valencia Capital. Se reactivaba el transporte del metro y la verdad es que se extrañó. Fue increíble cómo logró sobrevivir una ciudad solamente con el transporte de los autobuses. Sí. Bueno, ahora vamos al punto de los centros comerciales. Durante muchos días se habló acerca del centro comercial Bonaire. Reabrirá una parte de tiendas y restaurantes este 13 de diciembre. Ya hay fecha para la apertura entonces del centro comercial Bonaire, donde muchas veces se dijo que había una cantidad de muertos en el sótano, pero que afortunadamente no fue así. Y es que durante toda esta tragedia hemos visto muchos bulos o noticias falsas, fake news. Aquí en España está cobrando mucha más fuerza el bulo, ¿no? Sí. Bulo, sí. Lo llaman así bulos. Noticias falsas, fake news. Y se dijo, ¿no?, que había miles de muertos en Bonaire, que sí en el túnel de Alfafar. Y por eso, de hecho, todavía mucha gente cree que le están ocultando información sobre lo que ocurrió en Valencia. Es increíble. Algo similar a lo que pasó con la pandemia. Yo creo que para las personas que nos están siguiendo a nivel internacional, es un ambiente un poco extraño, evidentemente de dolor, de tristeza, pero que deja esas sensaciones. Uno se encuentra con los taxistas,
con gente por la calle, en el bar, y dicen, "Oh, aquí nos están ocultando información". Pero yo le pregunto, ¿por qué crees que te están ocultando información? No, porque se decía que había muchos muertos. Claro. Bueno, pero afortunadamente no se encontraron esos muertos. Debo decirles que el balance de personas fallecidas se ubica en 224 en la provincia de Valencia y todavía hay al menos 4 personas desaparecidas. Ese es el balance luego de más de un mes de la tragedia, 35 días después de la tragedia. Y es normal que la gente se ponga un poco nerviosa cuando vea la lluvia, cuando se asome a la ventana y vea que hay lluvia en la parte sur, ¿no? Sí. La parte sur. Es inevitable que la gente se preocupe y que, por supuesto, como bien dices, recuerden justamente esta parte todavía está muy sensible. Ha pasado muy poco tiempo. Sí. Bueno, pasamos también a dar cuenta de otras de las noticias del día. Empezábamos el Café Mañanero dando cuenta de una noticia de la que estamos pendientes y de esa reunión del gobierno con el Partido Popular, el partido de la oposición y el gobierno de Canarias, Sí. que es la puerta de entrada de la inmigración irregular en España. ¿Y qué van a tratar? Bueno, el tema de fondo es la reforma de la ley de extranjería. Reforma de la ley de extranjería. ¿Para qué? Para tratar una emergencia en particular. Los menores inmigrantes no acompañados. Menores inmigrantes no acompañados. Y es que hasta Canarias, en particular, llegan con frecuencia inmigrantes menores de edad solos. Y se les llama así menores inmigrantes no acompañados. Y ya Canarias agotó la capacidad de acogida. Ha recibido este año cerca de 6,000 menores. Sí. Entonces toca repartir esos menores por otras comunidades autónomas ya de la parte continental. Pero en muchas comunidades no quieren, no los aceptan. Por ejemplo, Cataluña no los acepta. O por lo menos eso fue una de las condiciones que pusieron los partidos independentistas. En el caso de Valencia, Castilla-La Mancha, han puesto reparos los partidos como Vox, sobre todo Vox. En el caso del Partido Popular, lo que le ha pedido el gobierno es que garantice con más financiación para atender a estos menores. Sí. Y hoy entonces vamos a tener esa reunión muy importante, insisto. No, lo vamos a tener este jueves. ¿Cómo pinta esa reunión? Porque una cosa es que se reúnan y otra cosa es que lleguen a un acuerdo. Ya saben cómo son los políticos, ¿no? De complicados y sobre todo estos temas un poco sensibles porque en el fondo están en las promesas de los distintos partidos políticos. Yo creo que para esto ya se sabe perfectamente que no se cuenta con Vox, ¿no? Olvidemos. Otra cosa es la negociación que se puede llegar con el Partido Popular. Sobre este particular se pronunciaba la ministra de Juventud e Infancia, Cira Rego. Se manifestaba con optimismo de cara a esta reunión. Los recursos destinados ahora para la acogida, en este caso Canarias específicamente, un pequeño seguimiento y como saben, este próximo jueves tenemos un... Bueno, ahí estábamos escuchando a la ministra de Juventud e Infancia. Pues bien, pasamos a otro ámbito de la información. Luego veremos qué hay a nivel internacional. Tenemos que bajar totalmente el fondo musical, Carlos, porque cualquier atisbo de música inmediatamente, esto de TikTok, esta gente está muy rigurosa con el tema de la música, ¿no? Lo que son los derechos de autor. Uf, tremendo. Eso es un lío, ¿no? Y nosotros que compartimos este contenido, además de la radio, también en las redes sociales y la televisión, bueno, tenemos que bajar totalmente el fondo musical. ¿Ve? Y encontramos una novedad muy importante en torno a una vieja polémica en España que tiene que ver con la plataforma Globo, Sí. que es de reparto de comidas. Es una labor que, como ha pasado también con la recogida de frutas, la recogida de la naranja o la atención de personas mayores de edad, asimismo
servicio doméstico, entre otros. También incluso la construcción son oficios que han quedado en manos de personas inmigrantes. ¿Y qué pasa? Que esta plataforma decía que trabajaba con una serie de autónomos, pero el gobierno hizo una investigación y encontró que no era así. Yo recuerdo perfectamente que hablábamos con un representante el año anterior de esta plataforma y unos se mostraban de acuerdo y otros en desacuerdo con la investigación que estaba adelantando el gobierno. El caso es que esta semana concretamente ya la ministra del Trabajo se pronunciaba al respecto. Y bueno, hay un nuevo modelo laboral de Glovo. Vamos a dar una mirada, Carlos, porque es muy importante, insisto, es algo que ha quedado en manos, o mejor dicho, esta plataforma emplea a personas inmigrantes, especialmente de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, ¿no? Sí, a ver, recordemos que la empresa es de origen catalán. Y lo Sí. que ha sucedido es que una empresa de la competencia, para ser exactos, y que ya que esto es público, Just Eat, presentó una denuncia ya que decía que el modelo de Glovo afectaba al resto de plataformas que ofrecen este servicio de repartidores, ya que justamente no contaba con la legalidad, pues utilizaba este modelo de falsos autónomos y un día antes de que el fundador de la empresa tuviera que declarar en el proceso penal que se está llevando en su contra, fue que la empresa ha decidido anunciar esta misma semana el cambio del modelo. Para que sepan, en este momento la empresa Glovo debe un total de 267 millones de euros en cotizaciones impagadas a la seguridad social debido al modelo laboral que llevaba hasta este momento. Con el cambio que van a tener, ahora tendrán que contratar a un total de 15.000 riders, como ellos establecen, que operan en territorio español. La empresa ha anunciado así que va a dejar atrás su modelo de falsos autónomos que acumula millones de euros en sanciones de inspección y cotizaciones impagadas, antes de que su CEO, Oscar Pierre, está siendo investigado en este proceso penal acusado de un delito contra los derechos de los trabajadores. Es así como a partir de ahora se explica que pasarían a un modelo 100% laboral en el que ahora todos los repartidores serán trabajadores con contratos al uso sin autónomos de por medio. El Ministerio del Trabajo estima así que este anuncio significaría de Glovo la regularización de un total de 60.000 personas que han repartido para la empresa desde el año 2021, el movimiento afiliativo más importante en la historia de España y que ha sido parte de objeto de críticas y, por supuesto, el tema más comentado en los últimos 2 días, pues se convertiría en la primera de este tipo de empresas que tendrían que hacer un cambio radical en su modelo empresarial. Gracias, Carlos. Es entonces la novedad. Terminamos de poner en contexto la plataforma de entregas a domicilio Glovo. Anuncia que va a impulsar un nuevo modelo laboral y que va a contratar a sus repartidores. Ya no serán entonces autónomos, No. sino trabajadores directos, ¿no? Esta noticia se ha hecho pública después de que la compañía haya estado años en el punto de mira por utilizar la figura de falsos autónomos con sus repartidores. Hoy les hemos contado entonces en qué consiste este cambio de modelo. Repito, pasan de autónomos a ser empleados directos. Sí. Y la competencia es precisamente la que se ha quejado. Ahora bien, tiene una deuda enorme el Glovo con Claro, la lo que es seguridad el social. impago para la seguridad Más social. de 200 millones de euros, Carlos. Porque se jugaba en esta figura de lo que llamamos justamente tergiversar un poco las leyes, de que al no cumplir con un contrato fijo, ellos no tienen que pagar la seguridad social de sus empleados, que son los repartidores, y justamente ellos están dados de alta como autónomos ante los ojos de la ley. Esto ha pasado una regulatoria de más de 140 casos, decenas de denuncias, pero hasta que no se ha hecho público con la denuncia por parte de una empresa de la competencia, que también es igual de grande e influyente, es ahora donde justamente vimos las declaraciones el día de ayer, por ejemplo, de Yolanda Díaz, que asegura que la regularización de estas 60.000 personas que han estado trabajando en la plataforma en los últimos 4 años implicaría que 267 millones de recaudación tienen que ser recibidos por la Seguridad Social. La plataforma española asegura que el nuevo modelo, cuyos detalles aún no se han hecho públicos, permitirá la operativa con repartidores laborales y estará disponible en las 900 ciudades en donde Glovo tiene presencia actualmente. Es así como se ha presentado este tipo de cambio y por supuesto también es importante las declaraciones que se dieron ayer
por parte de la abogada laboralista Eva Mirón, en las cuales dice que los riders también podrán reclamar al Estado las cotizaciones que fueron pagadas hasta este momento como falsos autónomos. Se ha expresado también que será un golpe duro para la empresa, pero respecto a esto, el especialista ha animado al sector de los repartidores a reclamar las acciones colectivas de las cotizaciones que les deben en seguridad social y que, por supuesto, velar que se cumplan todos los derechos en este nuevo tipo de contratos, ya que no se sabe si la idea de Globo también es volver a lanzar la empresa con otro nombre. Puede pasar eso. Ya saben que hay muchos empresarios maquiavélicos. Escuchemos concretamente a la ministra Yolanda Díaz, porque hay que decirlo como es. Yolanda Díaz se le paró firme y de hecho ya lo aclaraba que esto anteriormente se solucionaba de otra manera. Una reunión del empresario con un gobierno autonómico, con el ministro de Trabajo, pero no, esta vez ha decidido parar la situación la ministra Yolanda Díaz. Durante mucho tiempo, tanto en mi país como en la propia presidencia europea, que un joven que transitaba en una bicicleta con un teléfono móvil en su mano, en una ciudad cualquiera del mundo, en Nueva York, en Madrid, en Vigo, en Bruselas, en Berlín o donde fuera, no era un emprendedor. Bien, hemos hecho normas que así lo disponen en nuestro país con la denominada Ley Rider y, como saben, en la presidencia española, en las subsiguientes presidencias europeas, para conseguir una directiva que regulase justamente lo que hoy ha pasado. Pues bien, por fin lo hemos conseguido y ninguna empresa, por grande que sea, por mucho poder que tenga, ninguna gran tecnológica puede imponerse a la democracia. Hoy ha ganado la democracia en nuestro país. Por fin, la empresa Globo va a regularizar a más de 60.000 repartidores de distribución en nuestro país y me van a permitir que les diga que es el movimiento afiliativo más importante de la historia de España realizado por la Inspección de Trabajo. Cambia la situación entonces para los repartidores de Globo. Carlos, y durante toda esta madrugada hemos estado recibiendo noticias del ámbito internacional y tengo entendido que es tendencia en las redes sociales lo que ha pasado en Corea del Norte. Corea del Sur. Corea del Sur es el país modelo, es el ejemplo a seguir porque en cuestión de 30 años pasó de ser un país subdesarrollado con unos niveles de pobreza impresionantes a ser un país moderno, un país con carácter emprendedor. Pero en las últimas horas resulta que el presidente del país tuvo que declarar una ley marcial porque decía que la oposición, hay que decir que está gobernando, el gobierno es conservador el que está. Entonces acusaba a la oposición de acercarse un poco a Corea del Norte. En realidad no es así. Es apenas una apreciación que tiene el presidente. Pero llegó al punto de declarar esa ley marcial que le entrega todos los poderes al presidente y por eso veíamos que los militares entraban hasta por las ventanas al Congreso en un asalto. Pero luego su propio partido político se puso en contra de él y el hombre no le quedó otra cosa que dar marcha atrás a la iniciativa. Y a esta hora Corea del Sur recupera la normalidad, pero la caída en la bolsa ha sido estrepitosa. Sí, lo denominaron como un autogolpe de Estado. Fue la sorprendente decisión del presidente Yoon de imponer la primera ley marcial en Corea del Sur en más de 4 décadas. Esto sumió al país en las últimas horas, justamente en una de las mayores preocupaciones y agitaciones de su historia moderna, ya que muchísimos aliados a nivel internacional, como por ejemplo es el caso de Estados Unidos, que tiene casi 30.000 soldados en territorio coreano, a raíz del enfrentamiento expresó su profunda preocupación por la declaración y ahora su alivio por el fin de la ley, porque lo que ha sucedido es que luego de que el presidente Yoon Suk-yeol ahora se tiene que enfrentar justamente al clamor de que tanto su partido como la oposición han presentado inmediatamente un proceso de destitución, una moción de censura, después de su breve intento de imponer esta nueva ley que ha desencadenado protestas y condenas. El Partido Democrático de la Oposición Liberal, que tiene la mayoría en el Parlamento, ha dicho el día de hoy que sus diputados habían decidido pedir a Yoon que dimitiera inmediatamente o, si no ha sido el caso, tendrían que tomar medidas para destituirlos, como es esta solicitud de moción de censura. Ha sido un periodo muy breve, pero muy sorprendente, ya que la oposición ha presentado justamente
el clamor del pueblo para sacar al quien fuera el presidente, que se encontraba en unos momentos muy bajos de popularidad, ya que en los últimos meses el país no ha tomado las decisiones más correctas y se encuentran sumergidos en una pequeña crisis económica, que es lo que ha llevado a tomar este tipo de decisiones tan arbitrarias. Eso en el ámbito internacional. Insisto, la noticia es que ya Corea del Sur han recuperado la normalidad. Nos alegramos. Miramos también al ámbito latinoamericano. Encontramos una noticia hoy, Carlos, que tiene que ver con Venezuela, y es que la ONU abrió una investigación por el fraude en ese país en las elecciones del pasado 28 de julio. Le ha ordenado al Consejo Nacional Electoral que conserve las actas de escrutinio. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas investigará los comicios entonces del 28 de julio y ha dictado varias medidas provisionales urgentes para el procedimiento. Recordemos, Carlos, que escuchamos, de hecho, este mismo fin de semana al que se considera presidente electo de Venezuela, Edmundo González. Sí. Él conserva la ilusión, y María Corina Machado también, de tomar posesión del cargo el próximo 10 de enero. Pero el tema se ve muy difícil porque siempre que uno escucha a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello o al chavismo en general, pues ellos están empeñados en que ganaron y en todo momento presumen de la victoria. Y da la sensación que una cosa es cómo se ve Venezuela desde el exterior, que no es de otra forma que el ocaso de una democracia o de un país en general. Y otra muy distinta, la arrogancia que muestran tanto Nicolás Maduro como Diosdado Cabello y los demás chavistas, y la represión que sufre la oposición en el país. A día de hoy no se sabe. Dice Nicolás Maduro que María Corina Machado, que ojo, la principal líder de la oposición está en la clandestinidad. Y esto habla de cómo está la democracia en Venezuela. Lo digo por aquellos que dudan, porque hay quienes elogian todavía al gobierno chavista desde Europa. Es el caso de Pablo Iglesias, desde la izquierda acá en Europa. La izquierda radical se elogia a Chávez, a Nicolás Maduro, se les defiende simplemente por el hecho de ser de izquierdas. Pero la realidad es esta. Repito la noticia: el Comité de Derechos Humanos el Comité de Derechos Humanos de la ONU abrió un caso contra el régimen de Nicolás Maduro para investigar el presunto fraude electoral en los comicios del pasado julio. Y creo que por acá también, si no estoy mal, también desde la OEA. Bueno, sí, efectivamente también. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, que abrió esta investigación sobre el régimen de Venezuela por las elecciones del 28 de julio. Falta ver qué va a pasar, ¿no? Pero se le escucha decir a Edmundo González de que va el 10 de enero. Si él entra a Venezuela, dicen que lo detendrán, es lo que ha anunciado, ¿no? Claro. Las declaraciones... Eso es lo que ha anunciado Maduro. El régimen. De Claro. hecho, Diosdado Cabello, en su tono arrogante, burlesco, irrespetuoso, mostraba unas esposas, ¿eh?, como señal de amenaza a Edmundo González de que si vuelve al país sería detenido. ¿Dónde está María Corina Machado? En estos momentos se encuentra en la clandestinidad, pero ella ha asegurado en diversas ocasiones que se mantiene en Venezuela. Que esa es la otra, porque tanto el régimen de Nicolás Maduro ha tenido que declarar en distintas ocasiones que la han visto en Colombia, que se encuentra en estos momentos en Panamá, que ha estado en España. Han querido decretar justamente que María Corina ha abandonado el país, cuando ella ha tenido que reiterar en numerosas ocasiones que lo que sucede es que, debido a que teme tanto por su integridad física como por la de su familia, se mantiene en la clandestinidad. De hecho, a través de sus propias redes sociales, denuncia constantemente agresiones en contra de las residencias, por ejemplo, de su madre, que se encuentra en Caracas. Y, por supuesto, las declaraciones de Edmundo González se unen a las que tuvimos lugar el día de ayer, 3 de diciembre, en las cuales el presidente electo de Venezuela reafirmó que no teme regresar el 10 de enero, ya que, según él, afirma que está en contacto con gobiernos de todo el mundo, entre ellos el nuevo presidente electo de los Estados Unidos, diciendo que el equipo que tienen en Washington, que ha trabajado intensamente en campaña, los ha mantenido en relaciones con la administración del presidente Biden y ahora con el nuevo presidente Trump. Es así como también, recordemos,
Gobiernos como el de Reino Unido, Francia e Italia también se unen a reconocer al diplomático de 75 años de edad como el presidente electo de las pasadas elecciones del 28 de julio, pero que sin embargo se ha mantenido en España con un asilo político desde ese momento, teniendo que tomar en consideración grandes declaraciones, entre las cuales él asegura que el 10 de enero se empezará la transición hacia una nueva Venezuela en la que él podrá juramentarse. Muchas personas mantienen la expectativa ante este día y lo que podrá suceder, y entre ellos se une a lo que bien comentabas, Jorge, el caso de la ONU, que exige y los abogados denuncian de que quieren revisar las actas que ha presentado el gobierno de Maduro ante los resultados de las elecciones. Han estipulado que se solicita la posibilidad inminente de que se materialicen cuáles son los datos que se han presentado, el patrón sistemático que se ha seguido, y que por supuesto esperan que no se elimine y no se destruya el material electoral en el cual podría ser el escrutinio necesario para determinar si este es verídico y fidedigno ante el avance crucial por la lucha de la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Desde luego, es un espaldarazo para Edmundo González, para María Corina Machado y la sociedad venezolana que aspira a que se presente un cambio en el país. Recordemos, es un modelo fracasado que ha llevado a Venezuela a la quiebra, lo que se conoce como quiebra absoluta en todos los aspectos. En estos momentos, el salario mínimo, porque cuando llegamos al mes de diciembre, se empieza a discutir en el mundo entero los salarios, ¿no? Sí. ¿Cuánto es el salario mínimo de un ciudadano común y corriente en Venezuela? Porque he escuchado, y uno no se lo cree, que un salario mínimo está por debajo de los $10, 10 euros en Venezuela. Claro, si lo vemos hacia el cambio que mantenemos con respecto al cono del dólar, el ingreso en Venezuela ha tenido que cambiar constantemente, ya que la inflación ha vuelto al país, particularmente los cambios desde el pasado mes de septiembre. Ha habido un aumento circunstancial entre lo que es un dólar y un bolívar, que recordemos, el dólar es la moneda de cambio que se utiliza normalmente en Venezuela. Entonces, lo que se podría estar fijado justamente como 130 bolívares mensuales, estipulemos de que en este momento a la tasa no oficial del dólar, el cambio sería de 60 bolívares por dólar, por lo cual aproximadamente $2.50 sería lo que ganaría como salario mínimo un venezolano. Increíble, increíble. Venezuela ha caído más hondo que Corea del Norte. Y a propósito, allí en el país vecino, porque uno de los pocos amigos que aún tiene Nicolás Maduro, o de alguna forma le sirve de cómplice o le cuesta aceptar todavía el fracaso de Venezuela, es Gustavo Petro. Yo no sé si finalmente se va a posesionar el día 10. ¿Quiénes van a asistir? En Colombia nadie quiere ir en representación del gobierno. No estará Gustavo Petro, pero nadie quiere de alguna forma estar ahí en esa foto horrorosa para la historia. Pero Gustavo Petro busca de alguna manera justificar, y cuando reconoce el error inmediatamente elogia otras cosas de Venezuela, y se refería al tema de la inmigración venezolana en Colombia, que está en torno a los 3 millones. 3 millones, prácticamente como un país, ¿no? Uruguay, ¿no? O cualquiera de estos países centroamericanos. Bueno, pero es apenas una pequeña muestra, si es que se puede decir pequeña muestra, ¿no?, de el éxodo venezolano a raíz del fracaso del modelo chavista. Bueno, se refería Gustavo Petro a el modelo que ha empleado Venezuela con el gobierno chavista. Y si bien admitía algún error en lo que tiene que ver con el petróleo, pues luego elogiaba la educación de los venezolanos. Y aquí, ya que tenemos un venezolano en la mesa, convendría, aunque pertenece a las nuevas generaciones, si la calidad de la educación de los venezolanos obedece a Hugo Chávez, porque eso era lo que dejaba ver Gustavo Petro. Él de alguna forma intenta rescatar algo de Chávez o justificar, o por lo menos equilibrar, o culpa a las sanciones, algo hace, pero tiene que salir en defensa, como sea, de el chavismo. Gustavo Petro. Colombia, dejemos el petróleo y el carbón, porque es el camino de la desigualdad social y de la muerte.
Chávez no me lo entendió muy bien. Y miren lo que le pasa a Venezuela, que ya no sabe si es democracia, ya no saben si es revolución. Ya el pueblo no los quiere. Y entonces vamos a seguir ese mismo camino que tanto me dicen que usted va a volver a Colombia como Chávez. Chávez no entendió bien el asunto, pero comprendió parte. Ahí es que producir en la tierra y en la industria. Y para ello hay que tener saber. Y mire qué pena la de los colombianos, porque esa migración de 1,5 millones de venezolanos aquí, de los que nos burlamos, tiene un nivel escolar superior que Colombia. Burlémonos de los que más saben. ¿Por qué tienen ellos un mejor nivel escolar? Porque ese gobierno dedicó el dinero del petróleo a la universidad, al saber, a la universidad para el pueblo, y no se equivocó. Y en cambio aquí cerramos las universidades, las dejamos sin presupuesto. Curiosamente, Carlos, es el propio gobierno de Gustavo Petro el que ha dejado, por ejemplo, la semana anterior a una institución como el ICETEX sin créditos para los estudiantes. Para las becas. Las becas, sí, becas, que ha sido muy criticada. La verdad es que, bueno, The Economics publicaba esta semana un reportaje muy extenso sobre Gustavo Petro y daba cuenta del fracaso en mayúsculas que ha sido el gobierno de Gustavo Petro. Pero ha ido más allá, porque la semana anterior, como bien lo dábamos cuenta aquí en el Café Mañanero, el gobierno británico decidió reimponer la visa a los colombianos. Los colombianos. Los franceses de la revolución, catalanes en el norte de África, españoles del Cid, campeador, conquistadores, y otros como los portugueses, etcétera, trajeron a la fuerza pueblos diversos que por su piel diferente, por su canción diferente, por su manera de entender el mundo diferente, consideraron que eran inferiores. Y yo a veces me pregunto si el rey de Inglaterra hoy y su partido laborista en el gobierno, que debería representar las banderas de la igualdad, de la libertad, no está otra vez como los esclavistas pensando en que los colombianos somos inferiores. Y por eso ponen una visa, no porque hicieron trampa algunos, que la mayoría no lo hizo, sino porque nos consideran mentalmente inferiores. Y entonces es pecado que el presidente les tenga que decir: si me hacen eso a los colombianos, ustedes también tienen que poner una visa. Mala palabra, porque el pueblo es el dueño de la tierra y nadie más. Y todos deberíamos caminar por el mundo con la más absoluta libertad. Y los arios que se creen superiores, entonces ahora eligen presidentes herederos de Hitler. Herederos de Hitler. Terminaba Gustavo Petro relacionando a los británicos con Hitler. Y dura crítica, no solamente a los británicos, sino hablaba también de otras nacionalidades. Uno entendería, y ya lo digo esto a manera de comentario, de que si no le gusta que le hayan reimpuesto la visa a los colombianos, esto se debería buscar el camino de revertir esta decisión con diplomacia, no imponiéndole visa también a los británicos, porque en este caso son los colombianos los que necesitan emigrar. Y lo estamos viendo también acá en España, en Francia, en Italia, en Estados Unidos, cómo están emigrando los colombianos. Estamos hablando de un éxodo, de todo un éxodo. ¿Y para qué necesita Colombia a los británicos? Para que inviertan, para que vayan los empresarios. Le reimpone la visa también a los británicos, o les pone la visa, no la tenían los británicos para ingresar a Colombia, sino en una respuesta un poco similar a las de Chávez, a las de Maduro, que cualquier decisión la contestaban de esa manera, ¿eh? A las malas, ojo por ojo, diente por diente. En este caso no aplica porque es Colombia la que se ve perjudicada.
Pero aparte, insisto, para revertir esa decisión, deberían ponerse manos a la obra a ejercer la democracia para que le levantaran la visa a los colombianos. Y eso costó años de trabajo, desde el gobierno de Juan Manuel Santos hasta Duque. Y gracias a esas muy buenas relaciones que tenía Santos con el gobierno británico, de hecho con Tony Blair, creo que Santos escribió un libro. Y además muy cercano, Duque, finalmente, la reina Isabel le impuso una decoración, una condecoración, en fin, había muy buenas relaciones, pero no ha sido así con el gobierno Petro. Y miren ustedes que le levantaron la exigencia de visado a los colombianos junto con los peruanos. Y resulta que le han reimpuesto la exigencia de visado a los colombianos y no a los peruanos, cuando el nivel de inmigrantes se ha incrementado prácticamente en la misma proporción. Algo pasará también en la desconfianza política. Gustavo Petro se ha mostrado muy flexible con Rusia, con Putin. Y recordemos que uno de los puntos sensibles ahora mismo en el ámbito internacional es entre Inglaterra y Rusia y Putin. Y esas amistades peligrosas de Gustavo Petro no ayudan en sus relaciones internacionales y terminan afectando a los colombianos. Por cierto, Carlos, es que el Reino Unido está reorganizando sus medidas, restringiendo, y encontramos un programa que se llama ETA, un programa que no solamente se lo van a exigir a los colombianos, esto ya viene incluso, es para a nivel internacional, busca un mayor control de las personas extranjeras que ingresen al territorio. ¿Qué es ETA y a quiénes les aplicará o les exigirá este requisito, que no es una visa, pero es algo parecido? Lo que es la nueva autorización ETA es similar en Europa, por ejemplo, a lo que se conoce como la ESTA, que es el sistema electrónico para autorización de viaje que se utiliza para los Estados Unidos. Ahora también se va a tener que utilizar para el territorio británico, para los ciudadanos de países que no requieren visa para entrar en ese país. La ETA requerirá que el viajero envíe al sitio web del Ministerio de Interior sus datos biográficos, biométricos y contacto, incluyendo los pasajes que incluyen su entrada y salida al territorio británico. Cuando el viajero llegue al país, los agentes fronterizos comprobarán la ETA y podrán hacer preguntas complementarias antes de aceptar la entrada del viajero. Lo que se intenta, así dicen los funcionarios, es que con este nuevo tipo de tecnología, el reconocimiento facial puede ayudar eventualmente a crear corredores sin contactos en los que algunos pasajeros puedan entrar al país sin tener que pasar por este tipo de migración con agentes. Con ello se agrega de que se reducirán las filas de la frontera y se ayudará a acelerar los viajes legítimos a los Estados Unidos. No es un sistema nuevo. Cabe aclarar que inició a prepararse e implementarse en noviembre del 2023. El año pasado para nacionales de países como Jordania, Kuwait, Omán, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, pero a partir de abril del próximo año tendrá que incluirse a todos los ciudadanos de países europeos y, por supuesto, de cualquier otro país que quieran hacer algún tipo de tránsito en territorio británico. El gobierno del Reino Unido establece así que su objetivo es digitalizar el sistema de fronteras e inmigración de entrada y salida del Reino Unido, y es por ello que todas las personas que deseen viajar en este país para corta o larga necesidad deberán solicitar previamente este permiso ETA, que sencillamente son las siglas en inglés de Autorización Electrónica de Viaje. Y atención, porque el tema no termina aquí. Es decir, tampoco termina en Inglaterra, porque la Unión Europea anunció que tiene previsto introducir un programa similar de autorización de viajes a partir justamente de este 2025. El programa europeo se llamará ETIAS, Sistema de Información y Autorización de Viaje Europeo. El ETIAS tendrá un costo de 7 euros, poco más de $7, y será requerido para ciudadanos que no pertenezcan a la Unión Europea, incluido el Reino Unido, para viajar a países
de Europa, al menos 30 países, ¿no? 30 países. Bueno, son las novedades que tenemos también. Entonces, debo decir que esta nueva medida que va a implementar la Unión Europea ha sido muy cuestionada. Dicen que, bueno, que le exigen mucho a los ciudadanos, que invaden la intimidad, la privacidad de las personas. Tiene cuestionamientos, pero es la forma como Europa, y ya lo estamos viendo con Reino Unido, están reforzando la vigilancia en sus fronteras para controlar a quienes ingresan a su territorio. Son las novedades que, entre otras cosas, tenemos de cara a este 2025 en materia de migración o transporte. Pero más adelante estaremos ya con toda la información deportiva porque tenemos partidos adelantados de la Liga y por otra parte tenemos también en acción la Copa del Rey. Y además Adolfo Jiménez del Río también da una mirada al ciclismo, pero antes Carlo Angulo nos estará compartiendo las tendencias en las redes sociales y el personaje del día. Es el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos.